volvemos con la presidenta Oltra, vicepresidenta Oltra, a la que tenemos que preguntarle por la no asistencia de Compromís a la festividad de la Constitución. Bueno, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Compromís estuvo en ¿Sí? los actos institucionales de la Constitución, que es donde hay que estar, donde se celebran los actos de la Constitución, en el plano político, donde se reivindican los derechos y las libertades constitucionales que en su día pudimos ganar los ciudadanos y ciudadanas gracias a la Constitución después de una dictadura terrible, y lo que no estuvo fue en los canapés, pero eso ya es algo que uno elige estar o no. Me parece que no estar en esa parte, que es la parte lúdica, que es la parte pues de los canapés, del besamanos, pues no pasa nada. Quiero decir, el Partido Popular, el 9 de octubre, que es el Día de la Comunidad, donde celebramos el Día de la Comunidad, pues estuvo en el acto institucional y luego no estuvo en la recepción en el Palacio de la Generalitat, y nadie les afeó la conducta porque entendemos que, que hay una parte que ya el que quiere va y el que no, no. En la parte institucional estuvimos, no solo eso, el día 6 de diciembre celebramos en Alicante el Día de la Constitución, le dimos un premio, el Gobierno valenciano dio un reconocimiento a la defensa de derechos y libertades públicas a Cruz Roja, que era el premio, digamos, colectivo, y a Javier de Lucas, que es un catedrático de Filosofía del Derecho, que se ha destacado por la lucha a los derechos humanos, así es que también lo celebramos en Alicante. Y volviendo a la Carta Magna, ¿hace falta una reforma de la Constitución? ¿Cómo tiene que ser esta reforma? ¿Leve, un retoque, un maquillaje o un proceso constituyente, como reclaman también algunos partidos? ¿Cómo de profunda tiene que ser esa reforma de la Constitución? Bueno, yo creo que reforma hace falta, y además esto lo dejamos muy claro también desde el Gobierno valenciano. El presidente habló el día 6 de diciembre en este acto en Alicante, precisamente dijo: defender la Constitución es defender su reforma, y yo creo que esto es algo muy claro. Quiero decir, hace 38 años de la Constitución, mucha gente no la pudimos votar porque no teníamos edad para votarla. El mundo ha cambiado mucho. Obviamente las personas que estuvieron en el poder constituyente, los hombres y mujeres que fueron constituyentes, no podían imaginar cómo iba a ser el mundo 38 años después, no podían imaginar los avances tecnológicos, los avances científicos, no podían imaginar los problemas del cambio climático o de los problemas medioambientales a los que se iba a enfrentar la humanidad. Por tanto, cuando tenemos un instrumento tan importante como la Constitución que no se adapta a los nuevos tiempos, corremos el riesgo de que se rompa. Porque necesitamos que también las nuevas generaciones se sientan identificados con este texto. Frente al planteamiento de proceso constituyente, que es como una ruptura con lo anterior, o una reforma de maquillaje, que es lo que algunos están planteando, nosotros desde Compromís decíamos: oiga, hagamos una reforma, partiendo de lo que tenemos, pero hagamos una reforma constituyente. Busquemos el término medio, una reforma donde no haya apriorismos, donde no haya tabús, donde todo se pueda hablar, y después llegaremos a las conclusiones que lleguemos, ¿no? Todo, también la autodeterminación, por ejemplo, la posibilidad de plantear referéndums en Cataluña o en Euskadi. Yo creo que hay que hablar de todo, porque en democracia las cuestiones ¿cómo se arreglan? Preguntándole a la gente, ¿no? Y es cierto que un referéndum, que es una consulta a la ciudadanía y que es algo que se hace habitualmente en nuestro entorno, en los países civilizados, en los países democráticos, ¿no? Pues tiene que llevar una preparación y no puede ser la primera cuestión. Beba agua. Sí. Es que esto se atraganta un poco. Sí. Es un tema que se atraganta. Porque es tan manido. No, lo que planteo es que hace falta plantearse el referéndum como algo normal. Y a partir de ahí, también hay que encajarlo en la Constitución. Obviamente hay comunidades autónomas que están reivindicando esto y no podemos negarnos a ver esta realidad. A partir de ahí veamos cómo la encajamos. ¿Usted cree que una reforma de la Constitución podría solucionar un problema que ustedes desde Compromís han planteado en muchas ocasiones y que tiene que ver con la financiación de Valencia? Sí. Entonces, aseguran que Valencia está siendo objeto de una gran injusticia. ¿Y Sí. una reforma constitucional podría de alguna manera ayudar a que Valencia esté mejor financiada? Bueno, también podríamos ver este tema. Nosotros, desde luego, desde la Comunidad Valenciana, al debate territorial, Sí. Nuestra aportación es el tema de la financiación. Como he dicho muchas veces, somos una anomalía democrática. Somos la única comunidad pobre de España que paga, y que paga a comunidades más ricas. Y eso produce un flujo de dinero inverso que cada vez nos da menos posibilidades de salir del agujero, ¿no? Pero en cualquier caso,
esto no requiere una reforma constitucional. Quiero decir que al final lo que nosotros tenemos es un sistema que no cumple la Constitución. Nosotros nos conformaríamos con que se cumpliera la Constitución, porque la Constitución habla de suficiencia financiera que los valencianos no tenemos. En general, las comunidades autónomas de la cuenca mediterránea están muy maltratadas por el sistema. Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia. Murcia también, ¿no? En toda la cuenca mediterránea. Entonces, bueno, esto sería el primer paso. Yo creo que antes de llegar digamos, a otras fases, arreglar el sistema de financiación ayudaría a eliminar tensiones territoriales. Y yo creo que esto es importante si queremos al final construir un Estado, un territorio común, donde todos los territorios quieran estar y estén a gusto, ¿no? Vamos a abrir la tertulia, lo vamos a hacer con Eduardo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hola. doña Mónica. Yo siempre he elogiado su afán por limpiar la Comunidad Valenciana y por lo que hizo cuando el PP estaba en unos niveles de corrupción insostenibles. Murió Rita Barberá y muchos en el Partido Popular le han culpado implícita o explícitamente a Compromís por la presión, dicen, que sometió a Rita Barberá con sus denuncias. ¿Qué tiene que responder usted como portavoz del partido y como vicepresidenta de la Generalitat? Bueno, yo creo que la muerte de las personas no hay que utilizarla como un arma arrojadiza, ¿no? Obviamente hay quien ha utilizado la muerte de Rita Barberá para intentar rebajar las exigencias contra la corrupción, para intentar culpar a otros. Nosotros lo que hicimos fue denunciar los hechos. Yo nunca he calificado a las personas como tal, sino lo que hacen, sus actos, ¿eh? Y creo que es lo que toca, ¿no? Y Rita Barberá formaba parte de toda una estructura que instaló la corrupción en nuestra comunidad. La instaló como una metástasis de cáncer en todas las instituciones, en las 3 capitales de provincia, en Valencia, Alicante, en Castellón, en las 3 diputaciones provinciales y en la Generalitat. Y esto nos ha empobrecido a los valencianos. Nos ha empobrecido porque la corrupción es como si entran a robar en tu casa. Pueden entrar y robarte las joyas de la abuela o el dinero poco que puedas tener en casa, o te pueden robar de la caja común de todos, con la que se construyen los colegios, con la que se financia la sanidad, con la que se pagan las ayudas de dependencia. Al final es como si hubieran entrado a robar en nuestras casas, y eso lo criticamos y lo seguimos criticando. Y la muerte de las personas, y nosotros fuimos muy respetuosos con el duelo, fuimos muy respetuosos con la gente en el momento de la muerte, con la gente que la quería, pero también dijimos, oiga, la muerte no borra lo que uno ha hecho en vida, ya sea bueno o sea malo. Eso es evidente, pero no es menos cierto que Rita Barberá estaba acusada de blanquear 1.000 euros, es decir, comparado con otros casos de corrupción multimillonarios como el de los SERE de Andalucía, que son 740 millones de malversación, de robo al erario público, los Puyol, que son 3.000 millones de euros. Claro, al final el caso Barberá parecía el no va más del mundo mundial, y eran 1.000 euros o 50.000, se coge a todos los concejales en su conjunto, frente a 742 millones de los SERE, 3.000 de los Puyol, y si quiere podemos seguir, que hay miles de casos mucho más cuantiosos económicamente hablando. Es que yo creo que esto no es una cuestión de cantidades, ¿no? El delito no se mide por la cantidad, ¿no? Si alguien coge y mata a una persona, da igual que le robe 100.000 euros que le robe 10 euros. ¿Pero está comparando lo de Valencia con un asesinato? No, obviamente no. Obviamente no. Lo que estoy comparando es el valor del dinero en determinados delitos, ¿vale? El valor del dinero es ninguno, porque el bien jurídico, el bien jurídico que se ha lesionado es mucho mayor. En el caso de la corrupción es lo mismo. El problema no es la cantidad de dinero, sino que se ha puesto, lo que se ha puesto en peligro es el bien jurídico protegido, que es la democracia. Es decir, el problema no era solo el blanqueo de capitales de 1.000 euros. En ese caso del Ayuntamiento de Valencia hay un delito electoral. El delito electoral es un delito gravísimo. ¿Por qué? Porque rompe las reglas de juego, rompe la igualdad a la hora de acudir a unas elecciones. Y eso es un bien jurídico protegido enorme, que no tiene nada que ver con la cantidad de dinero. Y luego nosotros criticamos muchísimo, más que lo que era ya la corrupción o el tema penal que siempre hemos dejado a los tribunales, nosotros planteábamos, oiga, esta manera de ejercer el poder despótica. Rita Barberá se burlaba de las víctimas del metro desde el balcón del ayuntamiento, les hacía burla a la gente que había perdido a sus familiares, 43 muertos, 47 heridos. Pero estamos hablando de los 1.000 euros. Digo, no, yo estoy hablando de otra cosa, de lo que nosotros criticábamos de Rita Barberá, y era la manera como ella ejercía el poder, era la manera como ella cerró el balcón del ayuntamiento para ella y sus amigos, y desde el cual se burlaba de personas que habían perdido a sus familiares, ¿no?
Nosotros quisimos ser respetuosos con ella y con su muerte, cosa que ella no fue, por ejemplo, con las víctimas del Pero digo, ¿le parece lo mismo 1.000 euros que 742 millones de los ERE, los 3.000 millones de los Pujol, el dinero que se ha llevado de Irán y Venezuela a Podemos? Creo que en ambos casos, los ERE o Pujol o el caso, no solo el del Ayuntamiento de Valencia, ojo, Emarsa es un caso de 40 millones de euros. Eso es otra cosa. Sí, yo bueno, no he preguntado por eso. No, pero es que está también, es que claro, como tenemos de todo, sí, eso que casos de corrupción del PP valenciano tenemos de todos los tipos. Ahora los vamos a repasar. Y ahí quien tenía mayoría era el Ayuntamiento de Valencia y quien estaba al frente de ese ayuntamiento era Rita Barberá. Yo se lo dije, usted es la responsable política de esto. Y me amenazó con llevarme a los tribunales, nunca me llevó. Nosotros hemos criticado que, y en todos los casos, la corrupción es un síntoma. Es como el constipado. Digamos, el estornudo al constipado. El estornudo es un síntoma. El problema es el constipado y quien lo causa es el virus. La corrupción es lo mismo. El problema es un síntoma. Pero solo se le imputó por 1.000 euros. Es un síntoma. No se le imputó en otros casos. Pero es que yo lo que digo es que nosotros criticamos responsabilidades políticas. Y la corrupción es un síntoma de una democracia débil, de una democracia enferma y de un ejercicio despótico o absolutista del poder, que es lo que criticamos de Rita Barberá. Vamos a repasar algunos de los casos de corrupción que ha sufrido su comunidad, la Comunidad de Valencia, que hace que los valencianos pues no solo hayan perdido unos miles de millones en estos últimos años, sino que todavía tengan que seguir pagando durante muchos años más algunas trapacerías que tuvieron lugar en esta comunidad. Las repasamos. Adelante, Andrea. Sí, más de una trapacería y estos días siguen saliendo informaciones. El despilfarro, lo decían, sigue arrastrando a los valencianos. Es más, parte del presupuesto de la Generalitat para el próximo año se va a dedicar al pago de la deuda que dejó la construcción, por ejemplo, del circuito de Fórmula 1 o la ampliación de la Feria de Valencia en la ciudad. Solo la feria arrastra una deuda aproximada de 600 millones de euros, deuda que ha asumido el gobierno valenciano. La justicia continúa investigando los posibles delitos de corrupción derivados de esa feria y, como les digo, del circuito de Fórmula 1. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido que el expresidente Francisco Camps montó el Gran Premio de Europa sin licencia. Esa información la ha adelantado, aquí la van a ver, el diario El Mundo. Todas estas presuntas irregularidades las ha denunciado ella, Mónica Oltra, desde hace mucho tiempo. Azote de la corrupción dice que cada caso nuevo le abochorna. Como Taula, como Gürtel, como Emarsa, no se acaban nunca estos casos de corrupción. Me parece una vergüenza cuando oímos las grabaciones de cómo amañaban los contratos, de cómo se llevaban las mordidas, de cómo saqueaban el dinero de todos los valencianos, que en vez de dedicarlo pues a servicios sociales, se lo llevaban a su partido o a su casa. Otro caso muy conocido es ese del presunto pitufeo del Partido Popular Valenciano en las elecciones de 2015 al que hacían referencia. Hace unos días el auditor del Partido Popular reconoció ante el juez que esas donaciones de 1.000 euros habrían sido ilegales. Donaciones que han salpicado de lleno al Partido Popular en la comunidad. Hasta 50 personas vinculadas al PP han sido o están siendo investigadas por esa presunta financiación ilegal. Mónica Oltra es así de contundente con este tema. El problema es que el Partido Popular, y yo sigo insistiendo, tiene un problema de base para seguir gobernando, y es que tiene la corrupción metida en la médula, y la ha metido en la médula de todas las instituciones que ha gobernado. Y además el Parlamento valenciano también está investigando este sobrecoste de unos 1.000 millones de euros en colegios públicos. Todo esto ahora, pero ya saben que anteriormente ha habido mucho más. Mónica Oltra, muy buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que la deuda de la Generalitat Valenciana, si la dividimos por habitantes, son aproximadamente unos 8.000 euros por valenciano. Sí. ¿Qué parte de eso es por corrupción? Bueno, esto es muy difícil de calcular, porque al final la deuda también va creciendo cada año, porque es como una bola de nieve, ¿no?, que cada año se hace más grande. Se calcula que al final la corrupción tiene un impacto del 4% del PIB. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y los sobrecostes. Aquí estamos hablando de 1.000 en 1.000 millones. Feria Valencia tiene una deuda ahora de 600 millones que ha asumido la Generalitat, pero el agujero que dejaron fue de 1.000. La empresa que construyeron para edificar colegios públicos, con la excusa de edificar colegios públicos, tiene otro agujero de 1.000 millones de euros. Es que aquí hemos ido de 1.000 millones en 1.000 millones y los colegios sin hacer y los barracones, pues que ahora los estamos eliminando. Desde que nosotros estamos ya hay 7 colegios que han sustituido barracones, pero claro, al final la corrupción se lleva por delante las posibilidades de invertir en educación, en sanidad, en servicios sociales, que es para lo que hace falta el dinero. ¿La Generalitat ha cuantificado en algún momento el número de miles de millones de euros que han sido objetos de la corrupción, por poner una fecha límite, no sé, los últimos 10 años, por ponernos mucho más atrás? No, lo que estamos es caso a caso
a medida van saltando, porque el problema es que hoy es el día que todavía abres el cajón y te salta un sapo. El problema es que este tipo de casos siguen saliendo. Y es que yo hace pocos meses me encontré un agujero de 18 millones que se había ido gestando, vinculado a unos centros, y cuando nos dimos cuenta es que no había habido ningún control. Eran unos centros nuestros que atienden a la dependencia, que gestionaba una entidad privada, y ahí se había hecho un agujero de 18 millones y nadie controlaba, nadie... A mí lo que más me ha sorprendido en este año y medio de gobierno no solo es la corrupción, que ya sabíamos mucho, ¿no?, de lo que había, sino la mala gestión, la chapuza tras chapuza de cómo se gobernaba. Yo, la verdad es que esto sí que me ha dejado muy sorprendida. No me imaginaba que se pudiera estar gobernando en esas condiciones. Directamente han pulverizado este dogma de que la derecha gestiona bien. No, no es cierto, gestionan muy mal, de una manera muy chapucera. Hilario Pino. Vicepresidenta, buenas noches. Buenas noches. Quería que me dijese cómo cree que Rita Barberá va a pasar a la historia y si piensa que Rita Barberá se merecería tener una calle en Valencia. Bueno, ¿cómo va a pasar a la historia? Yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Ciertamente, obviamente fue, como dijo el alcalde, y Valencia hizo sus 3 días de luto, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijo que lo que planteó, ella había sido votada durante 6 mandatos, y eso es algo incuestionable, ¿no? A partir de ahí la historia la colocará donde la gente al final la recuerde, ¿no? Y la verdad es que la última parte del gobierno de Rita Barberá y gran parte de su, iba a decir su reinado, ¿no?, porque realmente ejercía el poder de manera muy despótica, muy absolutista, no había nada que no pasara por sus manos, había entidades que se quejaban, ¿no?, abiertamente de cómo ejercía ese poder y decía, esto no es negociable y aquí se hace lo que yo digo. La verdad es que esto lo ha vivido la gente de cerca, ¿no? Y a los ciudadanos los acababa increpando, no aceptaba ninguna crítica. ¿Eso puede con toda la anterior etapa o no hay etapa buena de Rita Barberá? Obviamente alguien no puede estar gobernando 24 años y hacerlo todo mal, ¿no? Esto sería injusto decirlo. Claro que se han hecho cosas que quedarán, pero sí que creo que cuando alguien pasa la línea roja de maltrato directamente a los ciudadanos y de creerse que el poder no te lo dan las urnas, sino que tú estás de alguna manera por encima del bien y del mal y eres mejor que los demás y te permites hacerle burla a la gente que ha sufrido tanto, yo creo que eso es pasar una línea moral y política que no se debe pasar nunca. Y lo de la calle, porque creo que ya se están recogiendo firmas, ¿usted abogaría por eso? ¿Usted apoyaría que hubiera una calle con el nombre de Rita Barberá? Yo personalmente creo que no se ha hecho acreedora de una calle, sinceramente, pero es mi opinión personal. Y creo que si la mayoría de ciudadanos en Valencia creen que se la merece, pues deberá tenerla. Yo personalmente creo que no se la merece. Le quería preguntar también por el señor Sauquillo. Sí. No sé si el presidente Puig, con el que usted comparte gobierno, ¿no cree usted que puede cesar o hacer que dimita un cogerente que se ha gastado el dinero público en gin tonics? En la Diputación de Valencia no rige el Código de Buena Conducta. Bueno, yo me consta que los diputados provinciales de la Diputación de Valencia, no así de las otras diputaciones, firmaron el Código de Buen Gobierno. De todas maneras, esto tampoco depende del Gobierno valenciano. El Gobierno valenciano, todos nuestros altos cargos están sujetos al Código de Buen Gobierno y en ese código lo que se plantea es que el dinero público se gasta con sobriedad, en este caso con todo su sentido, ¿verdad? Incluso con su doble sentido. En este caso, efectivamente. Con su doble sentido. Nosotros, afortunadamente, no tenemos que tomar este tipo de decisiones porque nuestros cargos se atienen a esas normas de conducta y quien tenga que tomar las decisiones, pues ya, luego le pregunto si no cree usted que el señor Puig debería hacer que le cesaran o hacer que dimitiera. Usted gobierna pues con él. Esto habría que preguntárselo al señor Puig en todo caso, pero en cualquier caso, en el Gobierno valenciano, que es al frente del que está el señor Puig y en del que yo soy miembro, estas cosas no pasan. Entre otras cosas porque criticamos vehementemente en los gastos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia hizo en Roncacique y en lujos y en berberechos y estamos hablando de artículos de lujo por encima de los 500, de los 600, en este caso debía ser Ginebra, euros. entiendo, si estamos hablando de gin tonic, ¿no? Supongo, no sé, yo no estaba y yo desde luego creo que eso cada uno se paga lo suyo, ¿no?
Yo puedo poner un ejemplo. Al principio, cuando entramos al gobierno, pues estas cosas, estas líneas, no sabes muy bien por dónde tirar, ¿no? Yo ahí tiendo a ser prudente. Entonces, como yo recibo a embajadores y a personal diplomático desde la vicepresidencia, recibí al embajador de Ecuador, ¿no? Y en su agenda no podía quedar a otra hora que no fuera la hora de comer y fuimos a comer. Y como tuve dudas, el vino, yo pedí un vino valenciano también para que lo probara y para que, mestizaje por cierto, que es la forma de nuestro gobierno, y bueno, que probaran nuestro vino y que supieran que en Valencia se hace muy buen vino, ¿no? Y como tuve la duda si esto era lógico que se pasara a la cuenta pública, esa parte de la comida la pagué yo de mi bolsillo. El vino lo pagué yo. Después lo consulté con el presidente, lo consulté con el resto de miembros del gobierno y parecía lógico que en una comida donde te tomas un vino que tampoco es un vino de lujo, no es caro, y donde además haces promoción de los productos de tu tierra, bueno, pues que eso entre dentro de la lógica. Pero como yo no estaba segura, yo por si acaso lo pagué yo de mi bolsillo. A lo mejor en este caso, ¿no? La ginebra también era valenciana, no lo sé. Pues ya eso no lo sé. Tenemos buena ginebra, ¿no? Le tengo que preguntar también por si usted cree que ha perdido la izquierda en este país la oportunidad de gobernar. Hace poco éramos todos protagonistas de la llegada al gobierno de Mariano Rajoy una vez más, y hace apenas un año teníamos unas elecciones en las que la izquierda ganaba el número de votos a la derecha. Después la izquierda perdía parte importante de esos votos en unas segundas elecciones. Pero quiero que vea el siguiente vídeo en el cual analizamos con miembros de otros partidos de izquierda, como es Compromís, si hubo o no una oportunidad perdida hace un año en este país de que gobernara la izquierda. Lo vemos. 1982 no fue solo el año en que entramos en la OTAN, celebramos el Mundial de Fútbol o moría Chanquete. Porque 7 años después de la muerte de Franco, Felipe González superaba por primera vez en democracia la barrera de los 10 millones de votos y el bipartidismo se consolidaba en España. Desde aquel momento y durante más de 3 décadas, el PSOE, casi como un monolito, representó a la izquierda española. Pero los tiempos cambiaron y una izquierda reconvertida empezó a marcar sus posiciones. Si la mayoría quiere cambio, lo que no podemos hacer es dividir a la mayoría. Lo que siempre hemos abogado por la unidad popular. La unidad popular no es la unidad de partidos, es la unidad de la sociedad civil. Y tras más de un lustro de crisis económica, llegó el terremoto electoral del 20D, que no solo tumbó el bipartidismo. El bloque de izquierdas volvía a acariciar su cielo electoral, sumando más de 12 millones de votos frente a los 7,2 del Partido Popular. Eso sí, una izquierda fragmentada como nunca y por lo tanto castigada por la ley electoral y condenada a entenderse. Pero no. Nosotros dijimos al Partido Socialista: Cuídese del señor González. Lo que es duro para millones de españoles que confiaron en Iglesias fue ver en el mes de marzo votar junto a Rajoy en contra de un gobierno progresista. La falta de entendimiento y el posterior derrumbe estratégico de la izquierda con el 26J nos lleva a preguntarles a ellos. Los partidos progresistas que perdieron el tren del 20D se miran al espejo. ¿Es la división el pecado original de la izquierda? Yo creo que forma parte del histórico de la izquierda, no solamente española, sino casi europea, ¿no? Hay tantos matices en la izquierda como mundos posibles y eso naturalmente está en el fondo. No estoy de acuerdo, yo creo que cuando nosotros hemos sumado, hemos gobernado juntos. Creo que Compromís somos justo el ejemplo contrario. No se trata de unir a los que tienen la misma etiqueta, se trata de unir a la mayoría social de nuestro país. Es una izquierda con muchísimos matices. ¿Y por qué tanta división? Es verdad que todo el mundo siempre hace una parte de cálculo hacia adentro y una parte de cálculo hacia afuera. Simplemente peleas de poder, no peleas ideológicas. El ego, los hiperliderazgos. De intentar debilitar al Partido Socialista antes de permitir que hubiera un presidente socialista. Podemos, y me parece muy lícito, quiere ocupar el espacio ideológico del Partido Socialista Obrero Español, en Cataluña también. Los dos caminos que existían para que el Partido Socialista estuviera en el gobierno, uno fue por vetos mutuos. Con la flexibilidad que ha podido tener el Partido Socialista en Euskadi, habría habido un gobierno de cambio en España. Y en el otro porque ni siquiera sumaban los 176 escaños necesarios. Refleja mucho la miopía, la distancia que tiene ahora mismo la cúpula respecto a la gente. Continuar instalado en esa alternancia que parecía que era suya por inspiración divina. ¿Y la derecha? ¿Gobierna porque está más unida? Yo creo que al final la derecha es más quizá discreta
la izquierda en cuanto a luchas de poder, porque también las hay. La derecha es conservadora y saber lo que tienes que conservar es mucho más sencillo que saber lo que tienes que construir, que es nuevo. Lo más importante no es que se unan las formaciones políticas de la izquierda, sino ser capaces de unir formaciones para la defensa de los intereses de la mayoría de la gente contra los recortes y contra la política injusta. Todos tendremos que aprender a entender que hay unos intereses por encima de los pequeños intereses que tenemos en nuestro propio partido. Bueno, parece que la izquierda, los representantes de estos partidos de izquierda entonan el mea culpa, pero es verdad que ustedes, Compromís lo consiguió, usted lo definía como un gobierno de mestizaje, el que ustedes tienen en Valencia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de la culpa? ¿De que finalmente no hubiera un acuerdo de izquierdas que hubiera provocado un vuelco en el gobierno? Bueno, yo creo que siempre, cuando no se logra un objetivo, no puede ser solo responsabilidad de una parte. Todos tenemos, obviamente, parte de responsabilidad, y quién tiene más, ¿no? Yo creo que ha faltado capacidad de diálogo y ha faltado, más que división, yo creo que las izquierdas se presenten separadas a las elecciones no tiene por qué ser una división, es una expresión de pluralidad y de heterogeneidad. Hoy en día la sociedad es muy diversa, es muy plural, y por qué eso no tiene que tener un reflejo también en las elecciones, ¿no? Otra cosa es que después haya fallado la capacidad de diálogo y sobre todo de tener altura de miras, lo decía muy bien Joan Baldoví, hay un bien que está por encima de los intereses partidistas, que era haber sabido conformar un gobierno que tomara decisiones que mejoraran la vida de la gente. Después de 4, 5 años con la prórroga de gobierno de Rajoy, que yo creo que ha sido el peor gobierno que ha tenido este país y que ha sido terrible para las miles de personas que se han quedado en el camino durante esta gestión de la crisis, que ha sido perversa, de recorte de derechos, de falta de protección social, de leyes como la ley de educación que el Parlamento ahora en su mayoría rechaza, o la ley Mordaza que recortaba libertades. Todo esto tenía que haber presionado para que hubiera un momento en el que dijéramos vamos a ponernos de acuerdo en los mínimos. En Valencia hicimos esto. Aparte que yo estoy muy orgullosa de los valencianos porque todavía no habían pasado 24 horas de las elecciones y por la calle ya nos iban diciendo ojito con no ponernos de acuerdo, ¿eh? Y la gente nos presionó y eso está muy bien. Claro, yo lo viví aquellos días, lo viví como con incomodidad, pero con perspectiva digo, estoy muy orgullosa de los valencianos y valencianas cuando por la calle nos decían os tenéis que poner de acuerdo. Y yo creo que esa presión no se sintió a la hora de conformar el gobierno de España, y es que los intereses de la gente, y sobre todo de la gente sencilla, de la gente humilde, la que peor lo había pasado, estaban por encima de otro tipo de consideraciones. Y haber buscado un programa de mínimos, primero el qué y luego el quién, así lo hicimos en Valencia, yo creo que era una obligación política y moral que, bueno, pues ahora podemos dedicarnos a analizar por qué fue mal, ¿no? Y sí, no fue muy... yo creo que no fue muy hábil que Pedro Sánchez planteara el pacto con Ciudadanos como un plato de lentejas, ¿no? Si las quieres las tomas y si no las dejas. Así no se va a negociar. A negociar se va respetando al otro, lo que tenga que decir, porque nadie tenemos la verdad absoluta. Y siempre podemos aprender del otro, del que piensa diferente a nosotros. Y ese es el aprendizaje que nosotros hicimos en el gobierno de mestizaje y es el que no se ha hecho, lamentablemente, en la conformación del gobierno de España. Y esto yo creo que fue un error que Pedro Sánchez lo reconoció en la entrevista con Jordi Évole, que, bueno, pues que vamos a pagar, ¿no? Hubo más errores, sin duda. Yo quería preguntarle por Everilda. Everilda tiene 94 años, está ciega, percibía una pensión de 150 euros al mes, no contributiva, y ustedes se la han quitado porque dicen que vive con su hermana, que tiene una pensión de 8.000 euros al año. ¿Por qué esa inhumanidad? Ya sé que han dicho que cuando se ha montado el lío padre, ya han dicho ustedes que le van a facilitar esa pensión o que le van a facilitar algún tipo de remuneración. ¿Por qué le quitan la pensión a una persona ciega de 94 años de 150 euros? Yo también me lo pregunto, ¿no? No, pero han sido ustedes, ha sido la Generalitat. No, esa es una ayuda del Gobierno de España. Sí, pero además es una ayuda, claro, sí, porque nosotros no podemos incumplir las instrucciones del Gobierno de España, ¿no? Bueno, pero si no, nos situaríamos fuera de la legalidad. Entonces, a nosotros el Gobierno de España nos dio instrucciones para revisar este tipo de ayudas, que además son unas ayudas, solo quedan 195 en toda la Comunidad Valenciana, porque son unas ayudas del tiempo incluso predemocrático, y lo que se le ha ofrecido, de la revisión que se ha hecho, algunas personas sí que se les ha aumentado, pero vaya, esta situación que es absolutamente desgarradora, a mí me parece terrible,
tiene que ver con lo que decía antes, y es que las políticas sociales del gobierno de Rajoy son terribles. De hecho, nosotros ahora tenemos ya elaborado el borrador, lo presentamos el lunes, de la renta valenciana de inclusión, en la que no hemos podido llegar a donde queríamos, porque el problema es que la normativa del Gobierno de España lo que hace es que cuando tú implementas una ayuda, ¿vale?, las ayudas del Estado las eliminan. Entonces, claro, lo que íbamos a conseguir era lo contrario de lo que queríamos, y es que si nosotros damos una ayuda y eso les implica que la ayuda del Gobierno de España se cae, pues hemos tenido que hacer ahí, pues hilar muy fino para no perjudicar y poder ayudar a las personas con esa renta de inclusión, que lo que tiene que hacer es que no haya casos como los de esta señora, ¿no? Pero yo también me lo pregunto, la verdad, me parece muy injusto y me parece terriblemente cruel que el Gobierno de España no tenga como prioridad las políticas sociales, y que en la situación que hemos vivido de desempleo y la cantidad de empleo que se ha destruido durante esta crisis, no hayamos tenido paralelamente una red social que sostenga a las personas. Porque lo que no puede ser es que cuando una persona se queda en el paro, se quede desamparada. Uno se puede quedar en el paro, pero no se puede quedar desamparado. Los países más avanzados de nuestro entorno esto lo tienen muy claro. Y esa red no la tenemos, porque lo poco que teníamos se ha desmontado en los últimos años. Sí, pero digo, quien ha despojado de esos 150 euros no contributivos a Everilda han sido ustedes. Es que no es verdad. No, pero sí, se lo ha quitado la Generalitat. Bueno, lo han dicho todos los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana. La Generalitat lo que hace es decir, esta familia está en estas circunstancias, y el Gobierno de España dice, entonces no tiene derecho a la ayuda. Pero yo lo que le digo, si no hubiera sido por la prensa, seguramente Everilda seguiría durante el tiempo que viva sin esos 150 euros. No, Everilda y otras personas en su situación, porque ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchas Everildas, demasiadas. Por eso, el viernes, el borrador de la renta de inclusión, el Gobierno valenciano lo declaró de urgencia. ¿Para qué? Para que se acorten los plazos, para que pueda entrar en vigor lo antes posible. Porque, claro, la ley hay que aprobarla para poder dar estas ayudas. Y nosotros, desde luego, la estamos tramitando por urgencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación de emergencia social y nuestro Gobierno lo tiene claro. Me gustaría que el Gobierno de Rajoy también lo tuviera. Adelante, Hilario. Sí, señora Horta, quería saber si descarta, como vicepresidenta, que en un futuro próximo, digamos en esta legislatura, los consejeros y los altos cargos del Gobierno valenciano vayan a ver incrementado su sueldo. Bueno, en este momento nosotros tenemos el sueldo que tenemos y no ha habido una reivindicación por parte del Gobierno de que ese sueldo se incremente, ¿no? A mí me parece que se hace mucha demagogia con este tema. Nosotros probablemente somos el Gobierno... Del Gobierno no, pero de algunos socios suyos sí. Sí, pero fíjese que no iba tan referido a los miembros del Gobierno como a otros escalafones. Como a los altos cargos, por eso he dicho altos cargos. Porque, mire, ¿qué problema tenemos, por ejemplo? La abogacía de la Generalitat o la intervención de la Generalitat, ¿vale? Son los servicios jurídicos y, por otro lado, los controladores de que el dinero público se gaste como toca, legalmente y decentemente. Muy bien. Bueno, pues cuando el Gobierno valenciano nombra a una persona interventora general o abogada general... Gana menos dinero que en la empresa privada. No, en la empresa privada no. No, ¿qué va? Gana menos dinero que en su puesto de funcionaria. Es que se nombran de entre los abogados y de entre los interventores. Entonces tú, una persona que está de interventora en una consellería, pongamos por caso que está de interventora en la Consellería de Educación, y le dices, vente de jefe de los interventores, pues va a cobrar menos. O sea, que no descarta usted que se produzca ese aumento de sueldo. Yo creo que este tipo de casos hay que garantizarlo, porque al final son sueldos públicos, si es que le ibas a pagar lo mismo en su sitio. Y no tiene sentido, porque al final nadie va a querer venir a ser el abogado de la Generalitat o el interventor general o la interventora general. Nadie va a querer venir porque supone una pérdida de dinero que tampoco le puedes pedir a la gente heroicidades. Y estoy hablando de funcionarios, obviamente no de la empresa privada. Eso no tendría ningún sentido. La empresa privada, equiparar los sueldos públicos a la empresa privada, pues no tendría ningún sentido. Pero sí en el ámbito funcionarial no tiene sentido que el que manda al resto del equipo cobre menos que el resto del equipo. Esto no tiene sentido. Insisto, no se descarta entonces. Sobre Podemos, me parece que ha dicho usted hoy mismo que tiene diferencias y coincidencias con Pablo Iglesias y con Errejón. Ha sido en una entrevista en Onda Cero. Sí. Le quería preguntar, ¿cuáles son las diferencias con ambos? Sus diferencias con Errejón y las diferencias con Pablo Iglesias. Bueno, tampoco había hilado tan fino. Cuando me han preguntado con quién tenía más afinidad, digo, yo tengo afinidades con los dos. Y tengo diferencias con ambos, como con el resto de personas, porque nadie coincide 100% o se diferencia 100%. Claro, por las diferencias, ¿no? le pregunto yo.
Bueno, a ver, esto yo lo he explicado a veces, ¿no? Nosotros estamos en Compromís y estamos en Compromís porque creemos en nuestro hecho diferencial, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que es dramático la carencia absoluta de discurso medioambiental en general, en todos los partidos nacionales, ¿no? Cuando el cambio climático probablemente es el reto más importante al que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas, ¿no? Compromís, por ejemplo, sí que tiene un marcado carácter medioambiental. No le pregunto por Podemos, le pregunto por Errejón y por Pablo pues, Iglesias. Así en concreto, pues probablemente este tipo de planteamientos, porque al final los planteamientos del partido también vienen a responder a los planteamientos personales, ¿no? Pero vaya, no tengo grandes diferencias con ellos, así que yo puedo ahora mismo poner un ejemplo, más allá de las políticas. Por eso yo estoy en Compromís y ellos están en Podemos. ¿Y usted cree que tienen razón esas 300 personas que dentro de Podemos han firmado un manifiesto solicitando más democracia interna dentro de Podemos? ¿En Podemos? Sí. Bueno, no sé, estarán en su derecho, no sé, han firmado un manifiesto. Estarán en debate interno, de hecho van a tener ahora un congreso en Vista Alegre 2, ¿no? A mí me parece que siempre está bien pedir democracia interna. Nosotros en Compromís, lo decía ahora Joan Baldoví, somos una coalición de suma y hemos aprendido algo muy valioso que yo creo que ha sido determinante en que el gobierno valenciano, la conformación haya sido tan buena, ¿no? Y el mestizaje haya funcionado tan bien. Y es que nosotros ya somos una plataforma de 3 partidos diferentes y después personas que no están en ninguno de esos 3 partidos. Y nosotros aprendimos algo muy valioso, y es que las opiniones, la palabra, es más importante que los votos. En Compromís no es posible que un 51% se imponga a un 49%. En Compromís los liderazgos son plurales. Claro que hay gente que sale más en los medios de comunicación, como puede ser Joan Baldoví o yo, pero hay 4 portavoces, no hay un portavoz. No hay un secretario general, hay 4 portavoces. Está el alcalde de Valencia, que es Joan Ribó, el presidente de las Cortes Valencianas, que es Enric Morera, estoy yo misma, y está Julia Álvaro, que es el secretario autonómico de Medio Ambiente. Y los 4 conformamos un liderazgo coral. Y eso es muy importante porque mantiene los equilibrios y mantiene la democracia interna. Entonces, ¿Compromís dónde entroncaría mejor? ¿En un Podemos del tipo que plantea Pablo Iglesias o en un Podemos del tipo más que plantea Íñigo Errejón? Compromís es único. No, pero ¿de cuál de los dos Podemos, quiero decir, que pudiera salir de ese Vista Alegre 2 entroncaría mejor? Tendría una mejor relación. Yo creo que entroncamos bien con ambos y en todo caso creo que podemos exportar una experiencia valiosa, que es esta de los equilibrios. En mi opinión, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se complementan muy bien, ¿vale? Son como el yin y el yang, se complementan muy bien. Cuando eso se deshace, es una pérdida para todo el proyecto. Lo digo desde fuera y desde el respeto, porque a mí no me gusta opinar sobre los procesos internos de otros partidos. Pero creo que si ellos encontraran ese equilibrio, porque se complementan muy bien, hacen muy buena pareja, si encontraran ese equilibrio, ganaría el proyecto de Podemos en su conjunto. Es como lo hemos solucionado en Compromís y yo solo puedo aportar humildemente esta experiencia. Bueno, pues si le parece vamos a repasar. ¿Tenías alguna cuestión más breve? Sí, no, por concretar, si usted ve posible que Podemos pueda ganar las elecciones con Pablo Iglesias al frente, aliado con Garzón y dando de lado a Errejón. ¿Cuántas hipótesis? Esto somos un programa muy creativo. Casi sí, no es una hipótesis, es una realidad. Ya, digo, lo del arrinconar y lo de... Yo creo que sería una pérdida, insisto. A mí me parece que tendrían más fácil ganar unas elecciones con Íñigo Errejón, con Pablo Iglesias, con Alberto Garzón, con Ada Colau, con proyectos sumando, con otro tipo de proyectos. Se equivoca, ¿no? Pablo Iglesias. Yo no diría que se equivoca, yo creo que están a tiempo, ¿no?, de llegar a acuerdos y seguro que tienen capacidad. Tampoco es que he tratado a Pablo Iglesias así como todos los días no comemos juntos, ¿no?, pero creo que tiene la capacidad y la inteligencia emocional, él y también Íñigo Errejón, para encajar ese tándem y hacer más fuerte el proyecto, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar los últimos meses de gobierno de Compromís, sus aliados socialistas, y repasamos las últimas políticas que se han protagonizado en Valencia. Adelante. Sí, por ahora ese acuerdo del Botánico sigue intacto y la abstención del Partido Socialista a la investidura de Rajoy ha hecho tambalearse al gobierno valenciano. Podemos y Compromís mantienen su apoyo a Ximo Puig y se desmarcan de lo que ocurre en el tablero nacional. Así presume Mónica Oltra de estabilidad. El pacto del Botánico, el acuerdo político que sostiene este gobierno valenciano, es a prueba de bombas y no se va a resentir
hagan los partidos lo que hagan. Eso lo dijo en agosto. Las políticas que han puesto en marcha son radicalmente opuestas a las que había desarrollado, por ejemplo, el anterior gobierno. ¿En qué? Pues aquí tienen un ejemplo. En materia de sanidad, la Generalitat va a dar marcha atrás en ese proceso de privatización. Actualmente, el 20% de los valencianos es atendido en centros de gestión privada. Es el conocido como modelo Alzira. Pues bien, el Consell ha anunciado que a partir del año 2018 volverán a ser 100% públicos. Y no solo eso, este mismo año también podría entrar en vigor la Ley de Memoria Democrática. Es una especie de ley que viene a contemplar la Ley de Memoria Histórica. Esa ley no es revanchista, según la Generalitat, lo que pretende es integrar a víctimas de los dos bandos. Quien la incumpla se enfrenta a multas de hasta 150.000 euros. Contempla, por ejemplo, la apertura de las 300 fosas comunes que se calcula hay en la Comunidad Valenciana. Transparencia, volents papers. Esto es lo que decían. Pues muchas de las medidas del gobierno no le ha gustado al Partido Popular Valenciano. Su presidenta Isabel Bonín le entregó esa camiseta a Mónica Oltra para exigirle más transparencia. Y la otra agria polémica ha sido a cuenta de los sueldos que se ha tratado aquí ahora. Los socialistas valencianos y ciudadanos querían que se subieran los sueldos a altos cargos y también a los consellers para que no cobren menos que los funcionarios de carrera mejor pagados. El PP les ha feado ese gesto porque creen que es incompatible con subirse el sueldo cuando han recortado, dicen, 170 millones de euros en derechos sociales. Mónica Oltra, hemos visto que el PP te pedía más transparencia en las cuentas. Ellos también han dicho que escondíais, creo que 56 millones de euros en facturas. ¿Esto es así? Bueno, es obvio que no es así, porque si estuvieran escondidos ellos no lo sabrían, ¿no? Es obvio que no es así. Lo que pasa es que sale muy barato mentir, ¿no? La señora Bonich, por ejemplo, una de las cosas que dijo después de la muerte de Rita Barberá es que había sido la primera alcaldesa mujer de España, cuando Rita Barberá sustituyó al frente del Ayuntamiento de Valencia a Clementina Ródenas, que era otra mujer, ¿no? Es decir, que al final a veces las mentiras son tan burdas y tan fácilmente refutables que ya no se lo cree nadie, ¿no? Yo creo que les va a pasar como al pastorcillo. Ellos, en este momento, ellos y cualquier valenciano, a través de nuestro portal GVA o Berta, pueden saber exactamente en dónde se gasta cada euro de dinero público. ¿Quién contrata? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuál es el objeto? Nuestros salarios. Si yo hago un viaje, ¿cuánto cuesta el billete de tren o el de avión? ¿Cuánto cuesta el hotel? ¿Dónde me alojo? Absolutamente todo. Hemos hecho un portal donde cualquier valenciano, no solo los miembros de la oposición, del Partido Popular, cualquier valenciano sabe en qué se gasta su dinero, porque el dinero público es dinero de todos, no es dinero del gobierno. Y eso el Consell del Botànic lo tiene muy claro. Y por tanto, cualquiera, tampoco no solo los valencianos, cualquiera puede tener acceso a ver cómo invertimos el dinero de todos los valencianos. El Tribunal de Cuentas le ha dado un buen tirón de oreja a todos los partidos a cuenta de los gastos electorales y también lo ha hecho con Compromís. Y la Fiscalía Provincial de Valencia, creo que después de una denuncia del Partido Popular, va a investigar una cantidad importantísima de dinero gastado por Compromís en las últimas elecciones. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, no, esto no va a ninguna parte. Quiero decir, esto se explica muy fácilmente. Nosotros decidimos hace tiempo, porque esto no se ha inventado ahora, que no queríamos endeudarnos con los bancos. Porque al final uno acaba pidiendo préstamos a los bancos y acaba haciendo favores a los bancos. Y entonces Compromís hace tiempo que decidió que como coalición nosotros no nos queríamos endeudar con los bancos. Y ahí pues hemos buscado fórmulas de financiación. ¿Qué hicimos en las elecciones generales? Hablamos con los proveedores, con la gente que trabaja en la campaña, la imprenta, el que te fabrica los globos, el que fabrica el merchandising, el que te hace el mailing de las papeletas que llegan a casa, y les dijimos, mirad, vamos a pagaros con la subvención electoral. Cuando nosotros cobremos la subvención, que te pagan y que es pública y que todo el mundo sabe por qué, porque va en función del voto y de los diputados y de los resultados, os pagaremos. Y llegamos a un acuerdo con todas las empresas que trabajan para nosotros, ¿no? Y así se hizo. Cuando llegó la subvención, se pagó. El problema es que la subvención llegó más tarde de lo que probablemente tenía que haber llegado y entonces se pagó fuera de los
100 días o 90 días que marca la ley que se ha de pagar, pero el gasto estaba comprometido, el encargo estaba hecho y lo único que habíamos pactado con las empresas es que les pagaríamos en el momento de llegara la subvención. Pero está todo auditado y, de hecho, si hubiera habido alguna irregularidad, el Tribunal de Cuentas no habría autorizado que se nos pagara la subvención. Nos da tiempo una brevísima de cada uno, Eduardo. Y sí, yo no tengo dudas de su honradez personal, más bien todo lo contrario. Gracias. Pero lo que sí es evidente es que sí las tengo del alcalde Ribó, porque el alcalde Ribó ha gastado 73.000 euros, lo hemos contado esta semana en el OK Diario, 73.000 euros públicos en un acto de partido de la Izquierda Unitaria Europea. ¿Eso es normal o es la nueva política, es decir, utilizar dinero público para actos de partido? No, esto no es un acto de partido. Sí, era un acto desde luego, de la Izquierda Unitaria Europea. El alcalde Ribó es de las personas más decentes que yo he conocido en política. Me encantaría que lo conociera usted también, porque le aseguro que es de las personas más decentes que yo he conocido en política y le conozco hace años, ¿no? Esto, evidentemente, no es un acto de partido, porque si fuera un acto de partido, Compromís está en el grupo Verdes del Parlamento Europeo, no está en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, bueno, pero está sí, en otro grupo. Pero sí está Podemos. Pero yo le Venga, explico. Tiene que acabar Mónica Oltra e irme con Hilario. Esto fue un acto donde vinieron representantes de más de 130 países, donde la conferencia inaugural la hizo Samina Air, prestigiosísimo activista de los derechos humanos, y donde coorganizaba el Ayuntamiento, la Generalitat y un grupo parlamentario, como cualquier otro grupo parlamentario que organice algo así. No estamos hablando de una cuestión de partido, es una cuestión institucional. Y en el Parlamento Europeo esto se hace a menudo, porque en el Parlamento Europeo hay una cultura democrática que deberíamos copiar en este país. Y cualquier otro grupo que proponga una actividad que sea de interés general, como esta lo fue, para hablar de refugiados, con dinero de los partidos, pero bueno. Tengo que irme con Hilario Pino. Pino. Estamos hablando de un grupo europeo, de la misma manera que yo fui a Bruselas e invité a todos los parlamentarios de todos los partidos, digamos todos los parlamentarios valencianos, y vinieron todos, salvo la representante del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, que estaba en Colombia, y una de las dos representantes del Grupo Socialista, que estaba en Jordania. Pero vino el Partido Popular, vino Ciudadanos, vino el PSOE y vino el diputado de Compromís. Y obviamente eso se sufragó con dinero de la Generalitat. Señora Oltra, acaba usted de decir que 7 colegios que estaban instalados en barracones, o 7 antiguos barracones, ya se han reconvertido en colegios normales. Le quiero preguntar por el caso concreto del Colegio 103. ¿Cómo es posible que año y medio después de un nuevo gobierno, año y medio después de un nuevo alcalde, sigue habiendo niños que se mojan cada vez que llueve y no pueden ir a clase? Sí, esta es otra de esas ruinas en diferido, ¿no?, que se contaban antes, las ruinas en diferido que hemos recibido. Ya, de pero hecho, llevan ahora, ustedes año y medio gobernando. Sí, pero no nos dieron la varita mágica cuando entramos, no nos dieron una varita de donde hay un barracón, ahora hay un colegio. Y con ese terreno hay un problema, que esto forma parte de la brillante gestión al frente del Ayuntamiento de Valencia del Partido Popular. Ya, que al final en esos terrenos no se puede construir, pero mientras tanto, ¿cómo se pueden mojar unos niños? Bueno, ahora ya no, ya se ha hecho una doble cubierta. Es verdad que esto uno lo nota cuando llueve, ¿no? Y en Valencia lamentablemente llueve poco, ahora estos últimos días ha llovido bastante, para alegría de la consellera de Agricultura, pero ahora ya tienen una doble cubierta y ya no se van a mojar. Pero en cualquier caso, para nosotros es prioridad 1. Me consta que el consejero de Educación este tema le quita el sueño, porque además es una injusticia y además está al lado de una de las mayores obras faraónicas que ha visto Valencia, como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con un sobrecoste de más de 1.000 millones de euros también, porque aquí vamos de 1.000 en 1.000 millones, y eso se ha de solucionar y es prioridad 1. El Colegio 103 de Valencia es prioridad 1. Yo espero que pronto puedan estar ya poniéndose los ladrillos. Bueno, son las 10:15. Mónica Oltra, muchísimas gracias por haber venido a La Sexta Noche y haber respondido a todas y cada una de las preguntas que le hemos planteado. Ha sido un placer, como siempre, tenerla aquí.